Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Pues comenzamos el nuevo entrenamiento CPP Honduras 2023. Pues estamos muy felices y contentos de que iniciemos de nuevo. Pues hoy con la clase de pediatría con la doctora Alejandra Savillón. ¿Cómo está, doctora? Hola, mucho gusto. Aquí muy contenta y muy emocionada por poder estar nuevamente compartiendo este nuevo curso de preparación para posgrados. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carlita. Qué gusto. Bueno, doctora, entonces ya dando la bienvenida a todos los participantes, la dejamos con la clase. Espero que todos aprovechen, ¿verdad? Esta primera clase. Hagan sus preguntas, despejen todas sus dudas. La doctora es buenísima, así que espero que hayan repasado un poco el tema para que puedan traer sus dudas y exponérselas a la doctora. Mucho gusto a todos y espero que puedan disfrutar la clase. La dejo, doctora. Muchas gracias, Carlita. Bueno, muchísimas gracias también por la oportunidad de ser la primera en abrir este curso. Y la verdad es que a mí, pues, no sé si algunos de los que están aquí ya me conocen, yo soy la doctora Alejandra Villón, soy pediatra y tengo una subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica y por supuesto las clases que más me gustan son las que tienen que ver con la parte de gastro, diarreas, hígado y todo eso. Pero obviamente pues también estamos entrenados en todo lo que tiene que ver con pediatría, que ese es su principal objetivo. Y mi objetivo, ¿verdad?, es darles como puntos claves, tips, para que podamos, bueno, en primer lugar, el objetivo primario es que ustedes puedan acceder y puedan hacer una buena nota, una buena calificación para su examen preparar su examen de posgrado, ¿verdad? Los que son aspirantes a posgrado. Y pues a los que les gusta pediatría, pues tendremos muchísimas cosas que compartir, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, hoy nos toca la clase de examen físico del recién nacido y atención inmediata del recién nacido. Entonces, cuando nosotros hablamos de un recién nacido, para empezar tenemos que definir qué es un neonato o qué es un recién nacido. Neo viene de nuevo, nato viene de nacido, ¿verdad? Entonces, un nuevo nacido. Entonces, el recién nacido es otra parte de la pediatría y podríamos decir incluso es tan importante que existen subespecialidades solamente encargadas de los primeros 28 días de vida, porque es tan grande y tan complejo el recién nacido que no solamente se enfrasca en un recién nacido normal que nace a término, ahora, sino también está el recién nacido pretérmino, el recién nacido posttérmino y el recién nacido a término. Entonces, cada uno de estos, como lo vamos a ir viendo a lo largo del módulo de recién nacidos, va a tener sus características, sus ventajas, sus desventajas y sus enfermedades específicas que van a atacar cada tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos una historia clínica perinatal y ustedes van a decir, ay, doctora, estoy cansado de llenar ese CLAP, ¿verdad? Pero es importantísimo porque esto incluye un resumen, ¿verdad?, de la historia médica y genética de la madre, ¿verdad? La historia ginecobstétrica, cuántas gestas, cuál es la edad, cuál es la paridad, si han nacido vivos, si no han nacido vivos, si ha tenido abortos, si ha tenido mortinatos, etcétera. También si es prenatales, que aquí pues no solamente estamos hablando de VIH, por ejemplo, sino también sífilis y de la infección por neumococo o por estreptococo del grupo beta hemolítico. Factores de riesgo para sepsis, si la madre tuvo infecciones urinarias, si la madre ha tenido vaginosis, si la madre ha tenido otro tipo de infecciones durante su embarazo, ¿verdad? Por ejemplo, hepatitis B, enfermedades del grupo TORCH. Y todo esto, o sea, es como un resumen, no voy a tener en cada una de ellas porque literalmente cada una de ellas las vamos a ir viendo en las clases posteriores. Esto es como imagínense que esto es una clase introductoria, ¿verdad? Para pediatría. Y los factores de riesgo periparto, preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes mellitus, síndrome de HELP,
antecedentes, por ejemplo, de infecciones maternas que me puede dar, que me puede condicionar a que mi bebé a largo plazo pueda tener una enfermedad hereditaria, ¿verdad? Y no solo eso, sino que me pueda complicar el nacimiento, como lo es la hipertensión gestacional, diabetes, preeclampsia, etcétera. Solo un comentario. Al final de la clase pueden ir anotando sus preguntas y pueden hacerme la verdad. Y si yo hacer, pues con mucho gusto yo les voy contestando. Entonces, nosotros tenemos un recién nacido y los que pasamos por unidad de cuidados inmediatos, nos dimos cuenta que llegaba el residente gineco, que pronto ustedes van a hacer, ¿verdad? Y llegaba y nos decía, es que hay una cesárea. Y el pediatra, ¿y qué edad tiene? ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Por qué la cesárea? Entonces, todos esos factores son sumamente importantes, interrogarlos para que el pediatra esté entrenado y ya se haga un panorama de qué es lo que va a venir. Entonces, no solamente es voy a recibir un bebé, es cómo voy a recibir ese bebé, es el bebé de quién, qué edad tiene esta mamá, llevó controles o no llevó controles, se hizo tamiz, se hizo pruebas de VIH, no tenía anemia, no tenía trombocitopenia, no tenía lupus, no tenía otra condición que me pudiera complicar a mí el nacimiento y poner al pediatra como quien dice nervioso porque no sabe qué hacer. Entonces, ¿cuándo debemos realizar el examen físico? No es que me dan a mí el bebé y una vez que yo ya lo recibo, yo vengo ay, las orejitas están abajo, la nariz se parece a la del papá, es negrito igual que la mamá. No, o sea, no nos importa eso. En el primer momento, cuando nos damos a nuestro bebé, nosotros nos aseguramos que lejos de cuánto mide, cuánto pesa, es si está vigoroso y si está sano. Eso es lo más importante. Entonces, el examen físico en ese punto no es lo más importante, sino que el examen físico debe realizarse después de la atención inmediata del recién nacido. ¿Y qué es lo primero que yo voy a hacer? Yo voy a hacer un test de vitalidad. Claro, yo lo cargo, lo seco, lo estimulo, lo aspiro si es necesario, ¿verdad? Entonces, solo si es necesario, ¿verdad? Vamos a platicar de eso. Y después del nacimiento se debe de hacer, sí, no después de las 2 horas de vida. ¿Por qué? Y lo ideal es hacer una revisión rápida y decirle a la mamá, por ejemplo, nos nace un bebé con una microtia. Entonces le decimos, señora, mire, su bebé trae este defecto genético, ¿verdad? Y eso ya deja a la mamá un poquito más tranquila, no que nos lo llevamos y lo escondemos y no le decimos a la mamá en el paritorio de que su bebé trae una malformación. Y esa mamá después dice, y es muy frecuente en Honduras, después dice, me lo cambiaron en el hospital. Entonces, las malformaciones evidentes, ustedes sí están llamados a que cuando reciban un bebé, decirle a la mamá que ese bebé nació con esa condición. No ha sido una cardiopatía congénita, porque ustedes no se van a dar cuenta de inmediato. Es muy difícil que en el momento del nacimiento, porque nosotros estamos esperando a que se cierren todos los agujeros y que hay soplos se presenten en ese momento, ¿verdad? Pero no es como que, ay, lo primero que voy a hacer es ocultarlo para ver si tiene soplo o no. No, lo primero que voy a hacer es ocultarlo para ver si está vivo, ¿ok? Entonces esa es mi primera. Pero aquí es lo que les decía, ¿verdad? La detección de malformaciones congénitas. Y yo debo hacer no solo un examen físico, sino que debo hacer varios, porque tengo que investigar también antes del alta, antes de yo despachar a este paciente, si está bien, o sea, si está en un adecuado estado general para poderlo egresar. Y posterior al alta, yo tengo que ver cuánto pesó ese niño al nacer y cuánto está pesando ahorita que yo le estoy dando el alta. Si está amarillo o está pálido, cómo está su estado de hidratación, si se está alimentando adecuadamente. Entonces, todo esto debe ser minucioso y sistemático. Entonces, ¿por qué me refiero a minucioso y sistemático? Justamente porque existen situaciones en las cuales vamos a ir encontrando manchitas, alteraciones en la cabecita, que ahora vamos a ver a fondo, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante. Y es importantísimo que cuando nosotros vamos a recibir un bebé, tengamos una preparación. En primer lugar, yo tengo que preparar el ambiente. A los ginecólogos les encanta hacer las cesáreas, ¿verdad? Con el aire encendido. Y luego el anestesiólogo está la música y con el reggaetón y todo lo que ustedes quieran. Y no está mal, pues,
Pero hay que preparar un ambiente porque van a ser una personita que va a venir a ocuparnos como de una familia. Entonces, hay que preparar el ambiente como teniendo los instrumentos adecuados. Si van a ser a nivel hospitalario, tengo que tener una incubadora con una cuna radiada, que la incubadora puede ser abierta como se ve en esta, ¿verdad? O cerrada como ustedes la conocen. Debe estar caliente a temperatura ambiente, ni muy caliente ni muy frío, porque obviamente va a pasar de un lugar súper hospitalario, como es el vientre de su madre calientito, a un lugar frío. Entonces, mi intención con las cunas radiantes y con las incubadoras es que estén lo más parecido al vientre de su madre. Además de eso, tengo que tener equipo. Si yo anticipo, este niño es hijo de una madre diabética, una madre hipertensa, una madre que tiene muchas comorbilidades, yo tengo que estar preparado tomando con monitores, por ejemplo, la saturación, la frecuencia cardíaca, si es posible, más adelante una presión arterial, si es posible, pero con que tengamos el saturador, que tengamos una frecuencia cardíaca, que tengamos un oxímetro de pulso, ¿verdad? Podemos avanzar bastante con este niño. Además de eso, yo tengo que tener un equipo de reanimación por si en un dado caso este bebé necesite una reanimación extra. Y ese es el caso muy frecuente de los niños que son aspirados de meconio, por ejemplo, que estos niños presentan meconio en su tráquea y algunos pacientes de entrada los intuban para poderles aspirar todo eso. Entonces, todo ese tipo de situaciones es necesario que nosotros tengamos una preparación adecuada del equipo. Y por supuesto, no olvidar la higiene de manos, ¿verdad? Que todos la tenemos que hacer. Entonces, cuando recibo a mi bebé, yo estoy preparada, lloró súper bien, doctora, nació rosadito y la otra le dio Apgar 10 y 10, etcétera, ¿verdad? Entonces, empiezo a hacer algo que se llama una inspección general. En esta inspección general yo empiezo, por ejemplo, yo tengo que ver cómo está la porción corporal de mi bebé, ver cuál es su postura, si es un prematurito, generalmente están en postura de abandono, a diferencia de un bebé a término que está movilizando sus manos, ver la piel, ¿verdad? Si esta piel es patinosa como la de un prematuro o apergaminada como la de un postérmino, o si es una piel que se encuentra intermedia, ¿verdad? Cómo es su apariencia facial, si tiene un patrón adecuado, utilizar scores, eh, el Silverman Anderson, el score de Wood, que más adelante, ¿verdad? El Silverman Anderson lo utilizamos en recién nacidos y utilizar, por ejemplo, el Apgar, utilizar el score de Capurro para medir edad gestacional o el test de Ballard, que lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo están estos movimientos de estos bebés, cómo está la respuesta al estímulo de estos bebés y todo eso es sumamente importante para que nosotros podamos identificar cuál es un recién nacido que está más o menos. Todo eso en esta imagen, por ejemplo, nosotros podemos observar un recién nacido que está completamente, que a pesar de que tiene un poco de aprocianosis, que es un nacido que tiene movilidad, que está rosadito, que está en un adecuado estado general. ¿Ok? A diferencia de este bebé que tenemos acá, que lo vemos como, ¿verdad? Y a diferencia de otros que tengan la misma edad porque no parece un prematuro, sin embargo, que un bebé más grande que él, podríamos decir, este peso, este peso al lado izquierdo, tiene un peso menor comparado a... Es muy importante porque cuando estamos en las incubadoras radiantes, unas radiantes de residuos en grados inmediatos, miramos esa diferencia. Y eran muchos los niños que estaban con restricción al crecimiento intrauterino y otros con macrosomías. Entonces, a diferencia de este, por ejemplo, que es un bebé que está con piel gelatinosa. Este generalmente nosotros podemos decir que tiene una postura de abandono. Este es un neonato pretérmino y este es un pretérmino extremo, generalmente un bebé que puede tener abajo de 25 semanas de gestación. Entonces, esta es la diferencia y es por eso la inspección general. Solo la inspección ya me va dando a mí pauta de este bebé. Entonces, pasamos a una parte súper importante ustedes. Y fíjense que a mí me ha tocado recibir bebés y las mamás lo primero que dicen así es como, ¿cuánto pesó, doctora? Y yo, señora, lo estoy aspirando. Entonces,
porque justamente las mamás están como, quiero saber cuánto está pesando mi bebé. Entonces, las medidas antropométricas, ¿verdad? Son importantísimas y aquí tenemos valores claves. La talla es una que la vamos a utilizar utilizando un tallímetro, así se llama el instrumento adecuado. No es como que vamos a dar una cinta y lo vamos a poner como desde acá, otros lo ponen desde acá, otros lo ponen desde la nuca. No, no, no. ¿Okay? Este tallímetro es una, aquí como pueden ver en esta imagen, ¿verdad? Tiene una punta, un extremo inferior y un extremo superior, en el cual acostamos al bebé y le pedimos a otra persona que lo sostenga de su cabeza y usted, el medidor, es el que lo sostiene de sus pies. Lo estira a modo de que el bebé tenga un estiramiento considerable y se debe colocar el bebé en decúbito supino con cierta presión a nivel de las rodillitas, ¿verdad? Para mantener la máxima extensión de piernas, ¿ok? Este es importantísimo. El patrón normal debe ir de 50 más o menos 2, o sea, 48 centímetros sería lo normal que un recién nacido debería de medir promedio, ¿verdad? El perímetro cefálico debemos hacerlo con una medición desde fronto-occipital, desde la parte más prominente del occipucio, no sé si me pueden ver la imagen, y la parte más prominente de la frente. Entonces, lo hacemos, actualmente se reconoce que debemos hacerlo con cinta seca, que es como la más exacta, ¿verdad? Pero si no tenemos, pues las cintas normales nos pueden servir adecuadamente. Y esto es importante, ¿por qué? Por el tamizaje de microcefalia. Entonces, aquí tenemos que el perímetro cefálico va de 35 más o menos 2. Acuérdense, talla 50 más o menos 2, perímetro cefálico 35 más o menos 2, y este puede ir desde 33 hasta 37 siendo normal. Pero acuérdense, si nace a término, pero es un restringido que solo pesa 1800 gramos, no le pidan que tenga una pesota de 35 centímetros, ¿verdad? Vamos a ir acorde, armónico a lo que estamos viendo. El perímetro torácico, que lo podemos ver acá, se debe de medir a nivel de las areolas, ¿verdad? Y no hay una medición específica, pero sí se reconoce que es 1 centímetro más arriba que el perímetro cefálico. Y el perímetro abdominal, que ese se debe de medir a nivel del ombliguito, ¿verdad? Entonces, y se reconoce que son 2 centímetros abajo del perímetro cefálico. ¿Ok? Entonces, antropometría. ¿Cómo se realiza el peso adecuadamente? Bueno, el peso idealmente tenemos que tener básculas, ¿verdad? Que tienen que estar calibradas, desinfectadas. Utilizamos las manuales o utilizamos las digitales, si no hay ningún problema. Entonces se coloca al niño en una superficie, tratamos de que esté calientito, ¿verdad? Y vamos a clasificarlo de acuerdo a lo que pesa. Si pesa entre 2.000 a 2.500, perdón, 2.500 a 4.000 gramos, es un recién nacido a término. Y aquí, como les comentaba, de 48 a 52 centímetros en la talla, perímetro cefálico de 33 a 35 centímetros y el perímetro torácico de 30 a 34. Perímetro abdominal aproximadamente de 30 centímetros. Eso es un aproximado, pero acuérdense que hay desviaciones estándar para cada bebé de acuerdo a su edad gestacional. Ok, y de acuerdo al peso, nosotros encontramos un peso adecuado para la edad gestacional, aquel peso que está entre el percentil 10 y 90, un bebé que es pequeño gestacional, aquel que está abajo del percentil 10, o un grande para la edad gestacional arriba del percentil 90. Y lo clasificamos ahí en las curvas, ¿verdad?, de Fenton. Entonces, clasificamos peso, talla y perímetro cefálico. Ahora, obviamente nos interesan mucho los signos vitales. Dentro de los signos vitales, nosotros vamos a tener la respiración, ¿verdad? Que son 40 a 60 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca son de 120 a 160 latidos por minuto. Y la temperatura, que son de 36.5 a 37.5. La presión arterial, que vamos a correlacionarla con el peso, la edad postnatal. Y esta realmente muy poco se ve en pediatría. La utilizamos sí, pero más que todo en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Y la saturación de oxígeno, que va entre 94 hasta 100, pero ojo aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esta parte súper importante en la cual la saturación de oxígeno puede variar, ¿verdad? Por ejemplo, a veces tenemos bebés pretérmino y esos bebés pretérmino generalmente
saturan un poco menos, ¿verdad? Entonces, esa saturación menor de los bebés no condiciona a que yo tengo que venir y ponerle un montón de oxígeno y ya en casco de reservorio y todo eso, porque generalmente los están adaptando, ¿verdad? Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que tener un poco de cuidado en todo eso. Ahora bien, pasamos al examen físico detallado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un examen físico detallado, nosotros encontramos, lo primero, obviamente, vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar por la cabecita. Ya ustedes me le midieron perfectamente el perímetro cefálico a este bebé y vimos que no tiene ni microcefalia ni macrocefalia, porque tiene un perímetro cefálico de 35, perdón, más o menos 2, ¿verdad? Entonces, vemos en el perímetro cefálico, nosotros en la cabecita, pues obviamente vamos a ver las fontanelas. Si ustedes se fijan acá, podemos encontrar una fontanela anterior que generalmente tiene una forma lamboidea y podemos encontrar la fontanela posterior, como la pueden ver en esta parte de acá. También podemos ver la sutura sagital y podemos ver que todo esto, por ejemplo, se acomoda, por decirlo así, para poder pasar por el canal del parto. Y esto va a pasar algo importantísimo, que en ocasiones muchas mamás que están puje, estas mamás generalmente pueden nacer con cefalomatomas, pueden nacer con caput sucedáneo, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, generalmente estos pacientes pueden reabsorberse, ¿verdad? La gran mayoría, pero en ocasiones cuando están de un solo lado o cuando tienen cierta bloqueo de algunas fontanelas, por ejemplo, pueden llegar a tener como algo que se llama plagiocéfalo, dolicocéfalo, entre otros, ¿verdad? Hasta aquí no sé si tienen alguna duda o no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta aquí, ¿verdad? Si no, voy a continuar y ustedes las van anotando y al final me las hacen saber. Entonces, la forma, ¿verdad? Lo que les hablaba, dolicocéfalo, plagiocéfalo incluso solo derecho o izquierdo, etcétera, ¿verdad? Y el tamaño es importantísimo. Cefalia, hidrocefalia, algunos bebés tienen fontanelas sumamente grandes. Les voy a ser honesta que los libros no se ponen de acuerdo en cuánto debería de medir adecuadamente una fontanela. Hay unos libros que dicen de 1 a 2 centímetros, otros dicen que hasta 4 centímetros es completamente normal. Sin embargo, entre más grande es la fontanela y más grande el hidrocefálico, nosotros tenemos una sospecha de que el niño puede tener una hidrocefalia, ¿verdad? Y obviamente el niño acondroplásico, que es aquellos niños que tienen, que comúnmente les llamamos enanitos, ¿verdad? Que es, la palabra correcta es acondroplasia. Entonces, esos niños también tienen macrocéfalo, pero por la prominencia del hueso occipital, ¿verdad? Entonces, a diferencia del microcefálico, que el microcefálico generalmente es aquel paciente asociado, ¿verdad?, a síndrome del grupo TORCH. Trisomía, por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal, ¿verdad? El síndrome alcohólico fetal, el síndrome de por ejemplo, los pacientes que tienen PATOG, pacientes con síndrome de Edwards, pacientes con síndrome de Down, pueden llegar a tener un poquito de microcefalia también. Y todo esto es importante y lo podemos detectar en el examen físico de inicio, ¿no? Entonces, yo les comentaba de la forma, ¿verdad? Y es que aquí, por ejemplo, dependiendo de cómo estén cerradas estas suturas, va a ser la forma de la cabecita de los bebés. Entonces, no todos tienen la misma cabeza, doctora, no todos tienen la misma forma, no. ¿Ok? Algunos, por ejemplo, las que tienen cerrada la sagital, como pueden ver aquí, tienen esta forma de estafocéfalo. En cambio, la de tienen cerrada la sutura lamboidea o coronal, se le denomina plagiocéfalo y ven que crece un poquito más del lado donde no está cerrado. Lo otro es la braquicefalia, ¿verdad? Donde está cerrada la sutura coronal y la trigonocefalia, que está cerrada la sutura frontal. Entonces,
Dependiendo de eso realmente no es como tan pregunta de examen, pero pues a veces las mamás nos preguntan a nosotros los pediatras, pero ¿por qué la forma de la cabeza del niño es así? ¿Tiene alguna importancia clínica esto? Realmente no, siempre y cuando las fontanelas estén abiertas, ¿verdad? Entonces, pero solo es una forma y luego vemos al papá que probablemente es de la misma manera, ¿verdad? Entonces, macrocefalia, acuérdense, 2 desviaciones arriba de lo normal y microcefalia abajo de 2 desviaciones estándar del, de la normalidad, ¿verdad? Entonces, dentro de la cabeza nosotros tenemos el caput sucedáneo, que es edema de tejido celular subcutáneo. Básicamente ha habido un trabajo de parto prolongado y no se han respetado adecuadamente, no se respeta el caput, las suturas. O sea que, perdón, me voy a regresar aquí solo para ver esto de las suturas. El caput puede estar entre el frontal, ¿verdad? Y el coro, o sea, puede estar ahí, y el parietal. ¿Me entienden? No sé si se, o sea, un caput puede atravesarme estas suturas. Vamos a verlo acá en la imagen del caput. Entonces, el caput sucedáneo básicamente es edema de tejido celular subcutáneo. Entonces, como está arriba del cuero cabelludo, pueden ver aquí, no le importan las suturas porque no es que me va abarcando un hueso. A diferencia del cefalohematoma, que si hay un desgarro, una hemorragia superióstica, más o menos aquí, ven, esto se desgarró y aquí sí se produce el cefalohematoma, pero ojo, el cefalohematoma solo me va a marcar el hueso que se desgarró, no es que me va a marcar el frontal, el parietal, el occipital, no, 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 solo el hueso donde se desgarró, ¿ok? Y ese no traspasa la sutura justamente por eso. Generalmente el cefalohematoma es una causa de anemia, dependiendo de la severidad, y es una causa de ictericia en el periodo neonatal y resuelve en 2 a 3 meses. Y existen otros, ¿verdad?, que por estar pujando tanto la mamá se produce un moldeamiento, ¿verdad? Entonces, si se pueden ver aquí, el edema, el caput. Y vemos a aquellos niños que nacen, le dicen nosotros a las mamás, es que nació con un chichote porque pujó mucho, pero tenemos que evaluar bien si es un chichote, perdón, si es un caput sucedáneo o es un cefalohematoma, ¿verdad? Entonces, acuérdense, caput, edema nada más, generalmente este se reabsorbe en 3 a 5 días, máximo una semana, y el cefalohematoma que puede resolver hasta en 3 meses, que este es un desgarro del periósteo, ¿verdad? Y que esto sí se asocia con otro tipo de complicaciones. Esta es una fotografía de un caput y este es una fotografía de un cefalohematoma de parietal, ¿verdad? Entonces, en la carita, ¿qué vamos a buscar? Pues yo necesito saber si el niño está con una configuración normal, porque existen múltiples alteraciones. Por ejemplo, hallazgos normales, hallazgos anormales. Hay cosas que son variantes genéticas nada más, ¿verdad? Y en los hallazgos anormales encontramos asimetrías, hipoplasias de mandíbula, trauma obstétrico, parálisis facial es importante. Por ejemplo, este niño es un síndrome de Pierre-Robin, ¿verdad? En la cual su mandíbula, si ustedes la ven, está completamente retraída. Este otro bebé se ve a simple vista normal, pero ya cuando se pone a gesticular, vemos que tiene una parálisis del lado izquierdo. Igual este otro bebé, una parálisis del lado izquierdo. Aquí no se está contrayendo adecuadamente. Otra mandíbula, ¿verdad? Que está más pequeñita. Y, o sea, ustedes no tienen que dar ningún diagnóstico, pero sí en el examen físico poner, este niño trae la mandíbula pequeña, ¿ok? Este niño trae, no moviliza la mitad de la cara izquierda, por ejemplo, ¿verdad? Los ojitos, nosotros vamos a investigar, ¿verdad? La simetría, tenemos que ver si son simétricos, tenemos que ver su apertura. Les voy a contar una anécdota que en una ocasión yo tuve la experiencia de que un colega regional no le abrió los ojos a un bebé y le enseñar a las 5 días más o menos de que ese bebé nunca abría el ojo y nunca abría el ojo. Y al final no tenía ojo, pues una genesia del ojito. Entonces, si tiene una adecuada apertura, hemorragias subconjuntivales que pueden persistir incluso hasta un mes y no es problema y eso se asocia básicamente a trauma obstétrico, ¿verdad? Sobre todo por la presión que se ejerce a nivel del canal del parto, reactividad, forma de las pupilas,
cómo está el reflejo rojo. Acuérdense que si no tengo reflejo rojo, ya me está hablando de cataratas, y las cataratas están presentes en los síndromes del grupo TORCH, por ejemplo, en la perdón, en la galactosemia, por acumulación de galactomananos, entre otros. Ver de qué color son las escleras, por ejemplo, ver si hay simetría, si están abiertos ambos ojitos, ¿verdad? Ver, por ejemplo, si hay infecciones, ver cómo están, si hay queratoconos, ver cómo está el reflejo naranja, como pueden ver en este bebé, que lo tiene completamente abolido, el reflejo rojo, ¿verdad? Entonces, y hemorragias subconjuntivales. Importantísimo que nosotros hagamos una medición y que entendamos, ¿verdad?, de que si hay hipertelorismo, ¿qué síndrome pueden dar hipertelorismo? Obviamente ya sabemos que síndrome de Down, incluso Turner, otro tipo de trisomía 18, por ejemplo, Patau, Edwards, pueden darme hipertelorismo. Entonces, algunos sífilis, por ejemplo, congénita también puede dar hipertelorismo. Entonces, la medición yo lo hago aquí. Lo que tiene que hacer es medir entre ambos extremos de los ojitos, ¿verdad? Y luego hacer una medición en la parte interna de los ojos. Y eso debería de corresponder a un ojito. Si eso, la medición en su totalidad es mayor a la que se puede medir acá, entonces, perdón, esta medición es mayor a la que se puede medir en la totalidad, entonces ahí estamos hablando de hipertelorismo. Entonces, otro tipo de alteraciones, pues van a ser básicamente la microftalmia, por ejemplo, como pueden ver acá, esos no tienen una adecuada eh, apertura ocular. Vemos aquí una tosis palpebral, vemos acá cataratas, por ejemplo. Entonces, vemos acá una blefaritis del párpado inferior. Entonces, todas estas y cada una tenemos que investigarlas. Si no, como les repito, ustedes no tienen por qué dar un diagnóstico. Ah, es que tiene una catarata congénita, que no sé qué, que tiene un glaucoma congénito. No, 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 no nos interesa eso. Ningún pediatra lo hace. Lo mandamos al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque la verdad es que tienen que evaluarse por la persona que más lo sepa, ¿no? En el caso de las orejitas, nosotros vemos que tenemos que investigar cómo están los pabellones auriculares, si están simétricos, cómo es la permeabilidad del conducto auditivo externo, si hay presencia de apéndices. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de la microtia. Estos apéndices preauriculares generalmente tienden a tener asociaciones hasta en un 80% con malformaciones renales. Entonces, es importante que veamos ese tipo de malformaciones. Por ejemplo, en las imágenes de abajo, aquí vemos un pabellón auricular que está un poco elástico, ¿verdad? A diferencia de este, que ya se ve un poquito más elástico. Sin embargo, eso es subjetivo porque en muchas ocasiones nacen con las formas de las orejas de los padres. En ocasiones se están formando estas orejitas y no están del todo completa su formación. Entonces, para decir si una oreja está de adecuada implantación, debe de, el pliegue del ojito debe coincidir con la puntita de la oreja, ¿verdad? En esta zona de aquí. Si esto está más abajo, nuestra línea ya se traza angular, hay un ángulo por lo menos de unos 15 grados, ya decimos es una orejita de baja implantación. Pero generalmente nosotros trazamos una línea entre el pliegue final del ojo y nuestro hélix, ¿verdad? Y ahí es donde decimos, si esa línea es recta, entonces no hay una oreja de baja implantación. Si esa línea es hacia abajo, entonces sí hay una orejita de baja implantación, y esa se nos asocia con síndromes de malformaciones, síndromes genéticos. En el caso de la nariz, tenemos que ver la evaluación del septum nasal, por ejemplo. Si nosotros tenemos nariz enciada montada, ya nos condiciona una sífilis congénita, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que ver la permeabilidad de las narinas. Si nosotros encontramos, por ejemplo, obstrucción nasal, obstrucción de las narinas, todo eso es indicativo, ¿verdad?, de un proceso genético generalmente. Y hay algo bien importante que es la atresia de Coanas. Estos niños pueden tener atresias y pueden tener estenosis, ¿verdad? Y estas pueden ser óseas o pueden ser membranosas. Algunos niños solo con una cirugía rápida para liberar la membrana pueden respirar adecuadamente, pero otros sí necesitan
cirugías un poco más cruentas, un poco más complejas para poder liberar la parte ósea, ¿verdad? Y es importante, fíjense que nosotros no lo hacemos acá, pero yo esto lo aprendí en un lugar donde me tocó rotar, y a todos los bebés les metían una sonda en la nariz, y nosotros no lo hacemos acá. Yo creo que todos acá rotamos, no sé dónde hicieron su internado, su servicio social, pero no lo hacemos como rutina. Y en otros países me decían a mí, como yo no lo hacía, me decían, debería de hacerlo porque, ¿y qué tal y se le pase? ¿Qué tal y se le pase una atresia de Conas? ¿Qué tal y se le pase una membranosa? Entonces yo decía, bueno, mejor si lo hago. Y es que decía, ay no, ¿para qué agredir al niño? Es súper incómodo, súper molesto, pero la verdad es la única manera de ver si realmente están permeables sus narices. En el caso de la boquilla, nosotros podemos ver la simetría, ¿verdad? El color, cianosis, cómo es, si está húmedo, cómo está el paladar, si está íntegro, si hay presencia de perlas de Epstein. Esto, por ejemplo, es un mucosele normal, no necesita nada, pero en muchas ocasiones, cuando les dificulta el amamantamiento, entonces se decide operar. Las perlas de Epstein, por ejemplo, son procesos completamente benignos, y estos completamente benignos no hay que darles tratamiento, no son infecciones, no son hongos, no son nada. También tenemos los dientes neonatales, que un porcentaje de los niños, hasta un 15%, menos 8% pueden nacer con dientitos neonatales. El riesgo de eso no tiene nada que ver, no es nada malo, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones estos bebés se pueden tragar y pueden producir opción. También tenemos, ¿verdad?, el labio y paladar hendido, y aquí nosotros tenemos que ver íntegramente. Fíjense que no está el labio hendido, sino que solamente está el paladar, y eso genera muchísimo dificultad para poder alimentarse, ¿no? Entonces es importante que revisemos, porque luego están como con atragantamientos, como regresando la lechita por la nariz, todo, y es en realidad está abierto lo que nosotros le llamamos el cielo de la boca. No, está abierto el maxilar superior, ¿verdad? Entonces, ese maxilar que está abierto, entonces me deja pasar leche, y aquí vienen infecciones ópticas, de nariz, incluso hasta meningitis. Por eso es importantísimo que nosotros tomemos un guante y le revisemos al bebé toda su boquita. El cuello, voy viendo longitud, simetría, si hay redundancia de piel, que me puede hablar de síndromes genéticos. Por ejemplo, aquí podemos ver los Prader-Willi pueden tener redundancia. La postura, por ejemplo, si hay una tortícolis congénita, como el caso del primer bebé, esto debería de estar así, pero sin embargo, vemos cómo está contracturado completamente el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Y ahí encontramos la presión, ¿verdad? La deformidad que se puede observar, y ellos se manifiestan de esta manera vista de frente, ¿verdad? Por ejemplo, lesiones, masas, hemos tenido en recién nacidos casos de mangiomas o de linfangiomas que no les permiten un adecuado paso de la vía aérea. Hematomas de músculo, esternocleidomastoideo, hidromas quísticos. En el tórax, por ejemplo, vamos a ver la clavícula, cómo está el pecho, ¿verdad? Y aquí vamos a ver si tiene dificultad para respirar. Existe el pectum carinatum, y el que es el pectum salidito, más bien, ¿verdad? Y excavatum, como la imagen de acá, donde está, como su nombre lo dice, excavado, ¿verdad? Entonces también tenemos que en muchas ocasiones estos bebés presentan el tamaño y la posición de las mamas, y a eso se le llama leche de bruja, ¿verdad? Y las areolas también es importante que veamos. Lo de la lechita de bruja es completamente normal, y eso se explica por un estímulo hormonal de las hormonas maternas que pasan a través del bebé. Las areolas, ¿verdad? A ver si hay politelia, hay reportes de casos que solamente se encuentra una extra, ¿verdad? Se encuentran siempre las dos y una extra, pero en ocasiones pueden llegar a tener hasta mamario ectópico, ¿verdad? Y por supuesto que ustedes me van a valorar el patrón respiratorio de estos bebés, ¿verdad? Con el score de Silberman-Anderson. Este score de Silberman-Anderson se ha adaptado para que nosotros tengamos una toma de decisiones de acuerdo a lo que encontremos. Por ejemplo, si tenemos movimientos toracoabdominales, entonces ritmos regulares, en el caso vamos asignando un punto a este bebé. Lo ideal es que este bebé no tenga nada de lo que vamos a platicar,
Y si tiene algunos de estos síntomas o signos, entonces ya nosotros le vamos dando un puntaje de acuerdo a la severidad. Por ejemplo, si estamos con movimientos toracoabdominales, vamos a hablar si es rítmico, regular, ¿verdad? Entonces le damos 0. Si no tiene tiraje, 0. Si no tiene retracción severidad, 0. Quejido, 0. Aleteo, 0. Entonces, este niño no tiene puntaje y es un niño sin dificultad respiratoria. Pero no, doctora, este niño tiene tiraje leve, pero tiene un aleteo leve, ya va 1 punto, 2 puntos, no tiene movimientos toracoabdominales, va 0, tiene una leve retracción cefalea, es 1, damos 1, 1, 1, pero no tiene quejido. ¿Cuánto tiene? 3 puntos. Entonces yo lo clasifico en una dificultad respiratoria leve, ¿ok? Pero si yo vengo y le agarro todo esto leve, pero tiene quejido intenso y constante, ya son de 2 aquí y 5 y 2 acá, son 4. Ya es un niño que está en una dificultad moderada. Entonces, este indica qué es lo que yo voy a hacer. Si es leve, le pongo oxígeno, un casquito con reservorio, perdón, pero si es severo, yo necesito intubar a este paciente. Este, por ejemplo, es un bebé que tiene una dificultad respiratoria. La pueden ver, tiene tiraje. Mírenlo, con un tiraje subcostal. Lo pueden ver aquí. Tiene aleteo. Y si ustedes lo escuchan, se está quejando. ¿Cuánto le darían hasta ahí? Tal vez me pueden contestar en el chat. ¿Qué score me le darían ustedes a ese bebé? Miren la nariz. Claro, entre más van viendo ustedes, más van viendo, este es leve, este es severo. Ahorita probablemente les parezca que está importante el aleteo, ¿verdad? El tiraje. Pero entre más van viendo que hay peores. Entonces, a ver, vamos a ver qué dijeron en el chat. Un 4, moderado, perfecto. Yo le daría 2 de quejido, 1 de aleteo, 1 de tiraje. Los demás no los tienen. Entonces, perfecto, 4 estamos bien. Ok, en el abdomen yo necesito valorar, ¿verdad? Si el cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena, cómo está la gelatina de Wharton, cuál es la forma de este cordón, si hay viscomegalia, ¿verdad? El hígado, recuerden que es palpable 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal. Ya a los 5 años el hígado no debe de palparse. Un 10% de los niños van a tener el poder del vaso palpable. Y podemos encontrar malformaciones de la pared abdominal como ónfaloceles, gastrosquisis y hernias umbilicales. Entonces, aquí en el abdomen, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar la hernia umbilical, esta normal, ¿verdad? Uno que se acaba de cortar. Ónfaloceles, ¿verdad? Donde pueden ver todo el contenido gastrointestinal protruido por una bolsa, que es un ónfalocele. Este es un síndrome de Prunbelli, en el cual hay una agenesia de los rectos abdominales, y este es una gastrosquisis, ¿verdad? Que la diferencia es que el ombligo está por un lado y salido completamente todos los órganos, todos los intestinos, básicamente, que por el otro lado. Entonces, todo esto es importante. Esta es una hernia, por ejemplo, de pared, ¿verdad? Todo eso es importantísimo que ustedes lo revisen en su examen físico. Genitales. Bueno, los genitales femeninos y masculinos. En el caso, los recién nacidos a término, estos pueden cubrir, los labios mayores cubren a los labios menores, a diferencia de los pretérminos, en que los labios menores son más prominentes que los mayores. Pueden tener una pseudomenstruación, ¿verdad? En la cual podemos encontrar un poquito de sangre en esa zona y es completamente normal. Se puede encontrar el apéndice vaginal y hay que valorar cómo está el clítoris y la coloración. Los genitales masculinos, ¿verdad? Hay que ver cómo están esos testículos, cómo está en tamaño y posición, cuál es el tamaño del pene. Existen, por ejemplo, micropenes, y estos micropenes generalmente se asocian con alteraciones endocrinológicas, ¿verdad? Síndrome de Prader-Willi,
entre otros. Determinar la posición, cómo está el meato debe estar aquí en la puntita, pero en muchas ocasiones vemos que está arriba, se denomina área, y pospadias abajo, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones pueden llegar a tener estos niños fimosis, y la fimosis es completamente normal, ¿verdad? Quiero que sepan que la fimosis hoy por hoy, antes se recomendaba a los padres que les hicieran masajes, que retrajeran el prepucio, que retrayeran el prepucio, pero hoy por hoy se sabe que no debería de ser así. En el caso de los genitales ambiguos, ¿verdad? Aquí sí es un tema un poquito candente porque, ¿qué le decimos a la mamá? Híjole, es un pene, es una vagina, ¿qué le digo al papá? Entonces hay que hablar siempre claro con los papás, trae genitales ambiguos, no le voy a poner todavía un nombre, pero lo más probable es que vamos a hacer ultrasonidos y vamos a ver cómo está por dentro, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones solo estos genitales, porque a veces encontramos clitoromegalias, megaclítoris que podrían simular un pene, ¿verdad? Como es este caso. Y esta es una escala de Prader, que es la que se utiliza para genitales ambiguos, ¿verdad? Y aquí podemos investigar, por ejemplo, de acuerdo a cómo están. Si es solamente un megaclítoris, ¿verdad? Si es mayor grado de clitoromegalia, si es una apariencia fálica de clítoris, etc. Ya eso generalmente lo valoramos junto con endocrinología. Nunca lo hacemos como pediatría solamente. La otra cosa es que hay que valorar bastante es cómo es el ano. El ano debe apreciarse toda su presencia, su permeabilidad y que no esté cubierto por membranas. Siempre, siempre metan un termómetro, porfa, cuando ustedes tengan duda, porque en estas ocasiones estos niños vienen con ano completamente imperforado, sin fístula, que lo que hacen es que se perforan, ¿verdad? Y ya esos niños quedan con síndromes de intestinos cortos o con resecciones completas de colon. La columna hay que observar la curvatura, su integridad. Generalmente se debe observar plana en el área lumbosacra. Esto es lo que deberíamos de observar, plano. Pero si encontramos como peludito, si encontramos masas, podemos estar ante una espina bífida oculta o un médula ancladas, por ejemplo, lipomeningoceles, mielomeningoceles, entre otras. Entonces, como les digo, no es su intención dar un diagnóstico como tal, pero sí tenemos que asegurarnos de que estamos describiendo lo que estamos sintiendo y no solo es ver, también tocar esa zona, ¿verdad? En el caso de las extremidades, hay que ver cómo están, si están simétricas, si no hay, cómo están los pulsitos, ¿verdad? Cómo está la movilidad, si hay una parálisis de Ehrlich o parálisis de Duchenne, perdón, la parálisis de Kunkel, por ejemplo, en la cual podemos afectar en el momento del parto, ¿verdad? Hacer una hiperextensión de las extremidades superiores y esa hiperextensión me puede dar lugar a ciertos tipos de parálisis y que necesitan muchísima rehabilitación para poder mejorar. En el caso, por ejemplo, de los dedos de las manos y de los pies, aquí nosotros tenemos que fijar si vienen con sindactilia o vienen con polidactilia, ¿verdad? Además de eso, aracnodactilia, clinodactilia, que son los deditos hacia un lado, y la sindactilia, que ustedes ya saben, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las parálisis, por ejemplo, tenemos que hasta un 80% podemos encontrar parálisis de Ehrlich-Duchenne y aquí lo que es afectado por el tirón es C5 a C6. Generalmente el reflejo de Moro, que ya lo saben, ¿verdad? Que el niño se asusta como en paracaídas, está completamente ausente porque se llevan esos nervios que inervan las zonas superiores de la columna cervical. En el caso de Klump, por ejemplo, este sí puede estar presente el reflejo de Moro o puede estar ligeramente disminuido, pero estos son niños que generalmente tienen la manito hacia afuera como que están pidiendo, a diferencia de la parálisis de Ehrlich, que es el niño que está hacia atrás su manito y que definitivamente no puede rotar el hombro porque este está completamente abducido, o sea, está hacia el centro, a diferencia de Klump, que está hacia afuera, ¿verdad? Y básicamente esas son.
En el caso de las caderas, aquí es importantísimo porque podemos encontrar una displasia de cadera y se debe observar la presencia de pliegues cutáneos. Los niños tienen que tener pliegues en esta zona o en la superficie dorsal. Puede ser que en ocasiones encontremos un acortamiento del miembro que está afectado o de la cadera que está displásica, ¿verdad? Entonces, para eso yo les traje aquí unos videos para poder evaluar cómo adecuadamente el síndrome de las caderitas, ¿verdad? Pongan atención a este video para que puedan verlo. Barlow, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. No, ya van a ver cómo lo hace. Aquí vemos a la persona que va a hacer el movimiento, ¿verdad? En el caso de Barlow, vamos a identificarlo de esta manera. Vamos a colocar nuestras manitos con nuestros dedos pulgares en el muslo de nuestro recién nacido y la maniobra es cerrar completamente, ¿verdad? Y eso va a hacer que se cierre el fémur. Y si hay ahí van a ver, por ejemplo, el test de Barlow lo consideramos positivo cuando la cadera no puede regresarse, si se fijan, ¿verdad? Vamos a regresar un poquito acá. Entonces no hay ningún chasquido en esa zona. Vamos a ver aquí. A ver. Desde Barlow, por ejemplo, es positivo cuando no se puede regresar la caderita después de eso, ¿verdad? Y se siente como un chasquido. En el caso de Ortolani, esta va hacia afuera. Acuérdense que Barlow va hacia adentro. Entonces, Ortolani viene y me mide lo siguiente. Abducimos completamente la caderita, ven ahí, y eso generalmente podemos nosotros flexionar la rodilla y la caderita hasta 90 grados. Si hay una completa abducción, ¿verdad? Vemos ahí, se puede subir un poquito hacia arriba el muslo y cuando nosotros hacemos eso, vamos a encontrar de que no debemos sentir resistencia, no debemos sentir ninguna chasquido tampoco, ¿verdad? Si ese chasquido está negativo, pues entonces ese niño no tiene una displasia de cadera como tal. Acuérdense, Barlow, dislocamos la cadera, Ortolani reducimos, ¿verdad? Ok, eso en cuanto a la caderita. Vamos a ver sobre la piel. La piel es un parámetro a identificar como la edad gestacional, ¿verdad? Si está, cómo está el color, vamos a ver si está enrojecido, suave o rosadito, ya nos va orientando que el paciente es más de término. Si está como con mucho lanugo o con muy apergaminado, prematuro, ¿verdad? Si está muy apergaminado, vamos a hablar de un paciente término. El prematuro, la piel es lisita, se les ven las venitas, venas muy visibles. Podemos encontrar datos de cianosis también por inmadurez de la circulación periférica. Cuando hay cianosis central, es hipoxemia, ¿verdad? El vermix gaseoso que no es más que esa cobertura con la que nacen los bebés para evitar perder calor, ¿verdad? Y es grasa, básicamente, ¿verdad? Que se forma a partir de los desechos y los detritos en el líquido amniótico. Y el anudo también nos protege del calor, ¿verdad? Los hallazgos más comunes, aquí pueden ver unos bebés recién nacidos llenitos de vermix gaseoso. Yo les hablaba de piel apergaminada en el paciente posttérmino y que se puede ver hasta como que está rajadito, ¿verdad? Y aquí vemos unas
como descamado, ¿verdad? Y un bebé que está completamente normal. Aquí nosotros podemos encontrar hemangiomas, que se les conoce como nevus flammeus o beso del ángel, le llaman, porque dicen que el bebé es lo besa un ángel y que por eso es rojito, pero eso generalmente, ¿verdad? Se les quita, van quitándose a medida van creciendo, ¿verdad? Hay nevus, ¿verdad? Y que hay que explicarles a los papás de que su bebé nació con eso y que no es nada malo. El signo de Arlequín, por ejemplo, que es un niño que se pone completamente rojo en una zona, ¿verdad? Y esta, por ejemplo, es una ictiosis congénita, que estos niños no tienen placa de queratina a nivel de la piel, ¿verdad? El signo de Arlequín, que es un enrojecimiento por mala distribución vascular, pero esto va mejorando a lo largo de los días, ¿verdad? Esta es la piel marmórea, que nos encanta a los pediatras, es marmóreo, es que está reticulado. Y este es un signo de infección, sepsis, ¿verdad? Meningitis, entre otros. O hipoxia y choque. Más hallazgos en piel, pues podemos encontrar esto que se denomina costra láctea. Esta costra láctea la tienen todos los bebés, casi que todos, ¿verdad? Podemos encontrar milia o como acné neonatal. Podemos encontrar eritemas, ¿verdad? Angiomas que son masas vasculares por proliferación de vasos a nivel ahí, por estímulo angiogénico se llama. La mancha mongólica, por ejemplo, esta puede acompañarnos toda la vida o desaparecer a los 5 años. El eritema tóxico y la milia son muy frecuentes y muchos de los papás nos llegan preguntándonos, ¿verdad?, que si hay algo que hacer con estos niños, ¿verdad? Aquí tenemos una milia. Estas son fotos de milia. Todo esto es milia, excepto que podría confundirse incluso con un acné neonatal. Generalmente los acnés neonatales ya no los vemos nosotros, sino que los mandamos a derma, pero en la milia sí le decimos a la mamá que eso se va a quitar. Y eso porque se produce por acumulación de grasa a nivel de las glándulas sebáceas inmaduras, ¿verdad? Obviamente, pues podemos encontrar signos como traumas obstétricos, cianosis, palidez generalizada, esto que fue una quemadura por una úlcera por presión, por ejemplo, y obviamente pues la ictericia. En la parte neurológica tenemos que ver cómo se conecta nuestro bebé con el medio ambiente, cómo está su tono y la postura, cuál es la movilidad y la fuerza y los reflejos primitivos, ¿verdad? Acuérdense, moro, yo lo tiro, como que lo voy a tirar y el niño tiene que hacer como un susto, tiene que acelerar su frecuencia cardíaca y abrir sus brazos en forma de agarrarse de algo. La presión palmar, que debe estar presente hasta los 3 meses de edad, la marcha automática, la succión y la búsqueda, y esos son instintivos, son básicos para poder ejercer nosotros la parte de la alimentación, ¿verdad? Los reflejos primitivos, tenemos que ver tenemos que ver que cuando nosotros tocamos la córnea, el niño cierra los párpados en respuesta a esto, la reacción pupilar, si hay una contracción, el reflejo de ojos de muñeca, que es cuando nosotros agarramos al bebé y lo hacemos hacia abajo y los ojitos se abren igual que los de una muñeca. El reflejo de la succión, que ya lo saben, ¿verdad? Esencial para poder alimentarse. Búsqueda también, nosotros lo podemos medir tocando los comisuras de la boca y eso hace que él busque donde está. El reflejo de extrusión, ¿verdad? Que es sacar la lengüita para poder introducir la lechita. Reflejo de presión palmar, ya les expliqué, ¿verdad? Agarrar, le ponemos un dedito y él tiene que hacer esto con fuerza. El reflejo de presión plantar lo hacemos de igual manera un dedito, pero lo tiene que hacer en el pie. Reflejo tónico del cuello, en el cual nosotros estimulamos una zona de la espalda y el cuello tiene que contraerse. Reflejo de modo y de marcha automática, que lo agarramos al bebé y él tiene como que la intención de dar pasitos. Y el de Babinski, ¿verdad? Que lo hacemos en el pie, estimulando la planta del pie para que sus deditos se abran completamente. Entonces aquí les enseño cómo evaluarlos. Moro, Babinski. Ese es Moro, por ejemplo. Ese es marcha automática. Aunque sean bebés, ellos pueden dar pasitos. Y ese es Babinski, cuando nosotros vamos a repetirlos acá. Obviamente con la pupila, ojitos de muñeca, el reflejo de succión, reflejo de búsqueda,
extrusión, que ven cómo saca la lengüita, y acá cómo está buscando al sitio donde el examinador está apuntando. Presión palmar, presión plantar, moro, marcha automática y Babinski. Estimulo y los deditos se abren como que fuera se me fue la palabra. Ay, de los que uno es echa aire. Ay. Ok, pero sí me entienden, ¿verdad? Que es una apertura de los deditos. Ok, ahí se les dejo los videos para que ustedes los puedan ver y checar más adelante, ¿verdad? Porque esos ya son prematuros. Abanico, exacto. Acá me estaba pensando. Muchas gracias. Ok, entonces, en cuanto a la atención inmediata del recién nacido, pues no hay mucho realmente. Realmente identificar, ¿verdad? Factores de riesgo en la madre y el recién nacido, tener a cabo un equipo de reanimación y decisiones para reanimar. Quiero que sepan que, por ejemplo, el test de Apgar no me indica de que, si tiene un Apgar de 5, yo lo voy a reanimar, o si tiene un 3, no lo voy a reanimar. No, sí. O sea, no se utiliza tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones en base a la vitalidad del recién nacido. Hay que hacer un secado oportuno, ¿verdad? Y un control térmico adecuado, pinzar el cordón adecuadamente, hacer un apego precoz a la madre. Hoy está muy de moda de que les digamos que hacemos partos humanizados y que les ponemos ahí, ni modo que fuéramos animales, que no fueran humanizados los partos. Entonces, prevención de infecciones, ¿verdad? Identificar la edad gestacional. En el caso, por ejemplo, ya hablamos de los factores de riesgo de la madre, ya hablamos del equipo de formación. En el caso del pinzamiento de cordón, este no debe ser ni muy prematuro ni muy tardío, ni muy prematuro por el riesgo de anemia y ni muy tardío por el riesgo de policitema, ¿verdad? Debe de ser aproximadamente en 60 segundos, contarse hasta que el cordoncito deje de pulsar, ¿verdad? En ese momento yo lo estoy secando la parte más grande de la cabeza del bebé, perdón, la parte más grande del cuerpo del bebé, que es la cabecita. El control térmico, y obviamente ponérselo a la mamá para hacer un apego precoz. Y la prevención de infecciones, ¿verdad? Obviamente lavar las manos, higiene y todo. E identificar la edad gestacional, que ya vamos a ver. Entonces, en los test de vitalidad, nosotros utilizamos el test de Apgar. Virginia Apgar fue una enfermera que diseñó este test justamente para saber si un bebé venía en adecuadas condiciones. Entonces, ella decía, bueno, a diferencia del Silverman, entre menos es mejor, el de Apgar entre más es mejor, ¿ok? Entonces, usted tiene 150 de frecuencia cardíaca y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 6 segundos y vemos y multiplicamos, o en 10 segundos y multiplicamos que en 10 segundos ese bebé hizo 15 veces, tiene 150 de cardíaca. Entonces, es lo único que tiene arriba de 100. Si su esposa es vigorosa, llanto vigoroso, eso tiene 2 de esfuerzo respiratorio. Si tiene movimientos activos, representa acrocenosis y llanto activo, entonces el niño tiene un Apgar de 1. Y el Apgar no se debe valorar, nace y ahora tiene 10. No, se debe al minuto de vida del niño y a los 5 minutos de vida. ¿Ok? Y se debe seguir evaluando de acuerdo a, por ejemplo, si me nace un niño con frecuencia de SEMPA, de esfuerzo respiratorio ausente, tono muscular flácido, ya tengo 1, 0, 0. Irritabilidad refleja, medio le hace el niño, 1. Y está cianótico, tengo 2 de Apgar. Entonces, yo canto, tiene 2 de Apgar, ¿ok? Entonces empiezo la estimulación, ¿ok? Lo seco, lo coloco bajo una lámpara de calor, empiezo a secar cabecita, aspiro, lo empiezo a estimular para que llore, ¿ok? Si al minuto 5 yo tengo que volver a hablar y a ese minuto yo tengo 110 de cardíaca, un esfuerzo respiratorio débil pero irregular, tengo cierta flexión de extremidades, tengo reacción discreta al llanto y ya tengo acrocenosis, tengo 4 y 2 son 6, tengo un Apgar de 6 al minuto 5, pero el Apgar me dice que yo, para que un niño esté en buen estado de salud, tiene que estar arriba de 8. Entonces yo vuelvo a valorar el Apgar en el minuto 10 hasta que tenga arriba de 8. A veces hay bebés que nunca llegan a ese Apgar. ¿Ok? Entonces, para que lo sepan. Capurro
es el test para que nosotros valoremos edad gestacional. Y aquí determina cómo está la forma de la orejita, cómo está el tamaño de la glándula mamaria, cómo es la formación del pezón. Probablemente esto se les haga aburrido porque ustedes están aburridos de hacerlo en el oído, ¿verdad? Y ahí andábamos los pediatras con este yo recuerdo que lo tenía impreso en mi libretita, y porque eso es muy difícil de aprenderse, o sea, no me acuerdo. Entonces uno empezaba a tocar la areola y iba, si tiene 5 de areola, entonces tiene 5 puntos de capurro, de glándula mamaria. Y la formación del pezón, tiene 7.5 milímetros, entonces tiene 10. La piel está discretamente superficial, descamada superficial, perdón, tiene 10. ¿Cómo están las huellitas? Tiene surcos en la mitad anterior. Entonces tiene 20, 10, 5 y 8. Entonces, a esta sumatoria, yo le sumo más 204 y lo divido entre 7. Y eso generalmente me da la edad gestacional en semanas. Entonces, Capurro lo puedo utilizar desde la semana 26 de gestación hasta la semana 42. Y hay otros test que los vamos a valorar en la clase de enfermedad de membrana hialina, como es el test de Ballard, que me evalúa aquel bebé que es pretérmino, ¿verdad? Entonces, ya me valora otro tipo de signos como actitud, como me valora posición, me valora signos neuromusculares, todo esto para identificar la parte neurológica de mi bebé también. Entonces, no sé si hay dudas o preguntas, esto era lo que les traía, aquí está la bibliografía, incluso si se les hace difícil reproducir los temas, los videos en lo que les traje, ¿verdad? En la presentación que va a quedar subida en la plataforma, ustedes pueden acceder, aquí está la bibliografía también. Entonces, es básico, básicamente, la parte de pediatría que necesitan saber justamente como para el examen. Entonces, no sé si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta. Ustedes díganme. Si quieren las pueden hacer en el chat o como ustedes gusten, ¿verdad? Si todo quedó clarito o definitivamente no quedó claro nada. Bueno, entonces espero que todo haya quedado súper claro, ¿verdad? Si tienen, suben documentos extras a la plataforma sobre estos temas. Sí, se pueden mandar artículos. Acuérdense que ustedes estudien en el caso, por ejemplo, de la atención del recién nacido, la norma. No nos gusta, ¿verdad? Pero pues, la norma es lo que viene en el examen. ¿Qué más? Y yo siempre les traigo bibliografía porque a mí me gusta, o sea, obviamente el examen, pero me gusta que aprendan y que si van a hacer pediatría, ya tienen una base. Y si no van a hacer pediatría y cualquier otra cosa, ¿verdad? Vaya, o siguen trabajando en donde sea y van a atender un bebé, entonces que sepan pues esta parte, o sea, no es solamente el examen, ¿verdad? Obviamente, sino que también pues que sepan toda esta parte. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, si no tienen preguntas ahora, en la siguiente clase. Hay cosas que vamos a agarrar de aquí y vamos a estar viendo, como por ejemplo el prematuro, la megalina, el meconial, postel, asfixia, entonces vamos a ver más a fondo estas cosas. Como les dije, esta es una clase introductoria, ¿verdad? Para el módulo de recién nacidos y pues cuando ustedes tengan alguna como duda, consulta o pregunta, pues sin problema pues me la pueden hacer saber y ya lo vamos evacuando, ¿verdad? Entonces un gusto, qué bueno que les haya quedado todo claro y estamos ahí en contacto, ¿verdad?